Y seguir con nuestro estudio del tabernáculo. Hoy nos toca uno de los objetos que a mí más me agradan o más me llaman la atención. Realmente la semana pasada, al preparar este mensaje, me estuve deleitando en una cantidad increíble de detalles que no da el tiempo para verlos todos, pero realmente es fascinante ver lo que Dios estableció y el simbolismo que hay detrás de estos objetos. Ya lo dijimos varias veces, todo lo que está relacionado con el tabernáculo es una figura del Señor Jesucristo, es una figura de lo celestial y tiene un montón de paralelismos también para nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer una vez más. Vamos a Éxodo, capítulo 25. Éxodo 25, vamos a leer los versículos 31 allí hasta el final. Éxodo 25, 31 dice: harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una sola pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Bien, hasta aquí tenemos entonces la descripción. Vamos a verlo un poquito en más visible. Ahí tenemos entonces el candelabro o candelero que fue hecho de oro puro, por lo cual también en algunos pasajes es llamado el candelabro puro. Aunque este utensilio sagrado es nombrado 30 veces en la Escritura, no conocemos medidas de altura, ancho, pero sí la cantidad de oro utilizado. Fue hecho de un talento de oro. Esto corresponde, depende de qué medida se toma, un poco más de 34 kilos a 36 kilos de oro. Ahora, no fue fundido en un molde, sino que fue labrado a golpes, o sea, toda la forma la recibió a través de golpes. Tenía una caña central, como se puede observar, una caña central de la cual salían los 6 brazos. Cada brazo tenía 3 copas en forma de flor de almendro y también abajo de cada flor como un bulbo o como dice nuestro pasaje, una manzana. La caña, el central y los brazos tenían estas flores, aunque la caña central tenía una más de estas manzanas y flores. Arriba de todo estaban las lámparas con aceite que se prendían y con ello se alumbraba el lugar santo. Justamente el lugar que ocupaba en el lugar santo era a la izquierda. Cuando uno entraba, allí a la izquierda estaba entonces el candelabro enfrente a la mesa de los panes y un poquito atrás del altar del incienso que separaba, o donde estaba el velo que separaba el lugar santo del Santísimo. Entonces todo esto
todo este lugar era alumbrado. Se puede imaginar las paredes de oro y por todos lados el reflejo de esas lucecitas. Tiene que haber sido fascinante. Cómo me hubiera encantado ser sacerdote por una hora y entrar allí al lugar santo para ver esta belleza. Ahora, ¿qué pasó con el candelabro? Del candelabro del tabernáculo no sabemos qué sucedió luego, pero lo que sí sabemos es que Salomón, cuando él hizo el templo, hizo 10 candelabros, que luego fueron llevados al cautiverio babilónico y aparentemente no fueron devueltos en el tiempo del edicto de Ciro, el rey persa, que permitió el regreso de los judíos. Luego, en el templo de Zorobabel se hizo un candelabro, pero que fue llevado cautivo por Antíoco Epífanes, que lo hizo para profanar el templo. Luego, Judas Macabeo hizo otro candelabro cuando se purificó el templo, pero luego, en el tiempo de Herodes, se hizo uno muy grande, y este fue el que estaba en el templo en el tiempo de Jesucristo. Pero fue llevado también cuando vino la conquista por Tito, el general romano se llevó entonces el candelabro, y esto aparece en el arco de triunfo que se le hizo en honor a Tito allí en la vía sacra del foro romano. Ahora, el escudo de Israel está asociado con el candelabro. Esto está basado sobre todo en la profecía de Zacarías que después vamos a nombrar, y fíjense que tiene 2 ramas de olivo a los costados, que luego también vamos a nombrar. Y sigue siendo un símbolo muy fuerte, se lo ve en todos lados en Israel, y frente al parlamento israelí se encuentra esa menorá. Menorá es el nombre hebreo para el candelero, con diferentes representaciones de la historia del pueblo de Israel. Entonces, eso para tenerlo presente de entrada, y ahora sí vamos a ver un poquito lo que es el simbolismo. Realmente tiene una riqueza fenomenal. Primero vamos a enfocarlo al pueblo de Israel. El tabernáculo, o en el tabernáculo estaba entonces ese candelero, también conocido entonces como menorá, por la palabra hebrea. Era el utensilio que iluminaba todo ese recinto, el lugar santo, y básicamente era lo que era Dios para su pueblo. Era luz. La luz que le mostraba el camino, la luz que iluminaba las noches con esa columna de fuego, era su seguridad, era su guía, y también juicio para los enemigos. Pero también señalaba una responsabilidad que tenía el pueblo de Israel. Debían ser luz para las naciones. Por un lado, se tenían que diferenciar claramente de ellas para demostrar que ellos eran una nación santa, pura, consagrada a Dios. Pero por otro lado, también era una invitación a que las naciones vinieran a conocer al Dios verdadero. Recién nombrábamos la profecía de Zacarías. Allí en Zacarías, el capítulo 4, el profeta tiene una visión de ese candelero que tiene un recipiente de aceite encima que está unido a las lámparas, que las alimenta continuamente. Y ahí Zacarías pregunta qué significaba eso. Y ahí se le da la respuesta que Zorobabel, el que estaba reconstruyendo el templo, que se animara. Y ahí viene esa frase tan conocida, donde dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Zorobabel podía animarse de que de parte de Dios estaba todo el poder, toda la energía. Era una palabra de ánimo para que llevara a cabo la tarea allí de la reconstrucción del templo. Ahora bien, hablamos del simbolismo hacia el pueblo de Israel, pero sin lugar a duda, el simbolismo central acá es la figura de nuestro Señor Jesucristo, como ya dijimos. Él es la luz por excelencia. Esto ya lo había anticipado Isaías, y que luego Mateo hace referencia a ello, Isaías 9:2, donde dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz,
y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el apóstol Juan escribe, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces la revelación culmine de Dios por medio de su Hijo es justamente una muestra de luz. En los evangelios, Jesús es nombrado 21 veces como la luz. En el tiempo de Jesús no hubo la recepción que merecería esa luz. Como dice Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y aún hoy en día, lamentablemente, son muchos que rechazan esa luz. No tenemos medidas en cuanto al tamaño del candelabro, pero quizás sea una alusión a la gloria infinita de nuestro Señor. Pero la clave acá es la luz que quita las tinieblas, la luz que indica el camino, la que hace visible los peligros, la que nos da seguridad, la que promueve la comunión y muchas cosas más como estas son las que tenemos con Jesucristo. Ahora vimos que el candelabro fue formado, no fue fundido en una forma, no se le dio esa forma a través de una fundición, no. Fue todo con golpes, todos golpes fueron formando este candelabro. Sería una obra de arte sin igual, impagable hoy en día. Ahora, si hablamos de golpes, obviamente enseguida lo asociamos otra vez con nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él padeció. Si hacemos un brevísimo resumen, ya estando el embarazo a término, recuerdan que José y María tuvieron que ir de Nazaret a Belén. Se calcula que al hacer el rodeo serían unos 150 kilómetros. Y allí nació un establo, nosotros lo vemos muy romántico, pero era un lugar con animales y mugre. Allí nació el Señor, el primer golpe, apenas nacido. Luego al poco tiempo tuvo que salir corriendo, más bien, sus padres con él, a Upa, de uno que quería matar a todos los niños en Belén. Luego que empezara el ministerio, apenas lo empezó, ya vino el ataque de Satanás, la tentación del mismo. Luego fue desconocido por su propia familia, fue rechazado en su ciudad. Tuvo que soportar el desagradecimiento de la gente que sanaba. Al final hasta desechado por su propio pueblo. En lugar de Jesús quisieron un malhechor. Luego, lo peor, fue traicionado, negado y abandonado por sus discípulos. Después, los golpes, azotes, escupidas, la corona de espina y los clavos que atravesaron manos y pies para colgarlo de la cruz. Pero sin duda el golpe más duro que recibió el Señor fue cuando el pecado de la humanidad fue puesto sobre él. Cuando Dios lo hizo pecado. Ahí Dios le da la espalda a su propio Hijo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Qué golpe tan tremendo tiene que haber sido esto para el ser santo del Señor. Él cargó nuestra culpa. Entonces vemos golpes, golpes, golpes. Pero ¿cuál fue el resultado de tantos golpes? Así como en el candelero, el resultado fue luz. Y esto nos hace recordar el pasaje de Hechos 26-23, donde Pablo dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Luz para el mundo. Golpes. Tuvo que padecer para hacer luz. Ahora, después de su muerte y resurrección, con poder, se transformó en ese faro que ilumina la humanidad, que le provee la luz, que quiere darle la luz a cada persona. Y ahí se cumple la profecía del anciano Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo.
Simeón dijo acerca de este niñito: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Otra vez, los dos lados, Israel y también los gentiles, expuestos a esa luz, objetos de la luz. Pablo en 2 Corintios 4 también resalta esa verdad un par de veces, pero versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nuestra vida es luz porque Jesucristo la iluminó. Y si pensamos en la culminación de esta verdad gloriosa, echemos una mirada a la Jerusalén celestial, una ciudad llena de oro, así como ahí el lugar santo, pero llena de luz. ¿Y quién es la luz? El Cordero es su lumbrera. Dice allí en Apocalipsis, los versículos 23 y 24 del capítulo 21. Vemos al Señor, la luz, en toda su gloria. Ahora, ¿qué tenía más ese candelero? Tenía flores y frutos. En cada brazo había 3 bulbos o manzanas, como dice en nuestro pasaje, 3 copas en forma de flor de almendro, y en la caña central inclusive había 4 de cada uno. Ahora, en Isaías 11, el Mesías es comparado como un brote que sale del tronco de Isaí. Nos anticipa su completa humanidad. Luego en Juan 15 se nos presenta a Jesús mismo como la vid y nosotros los pámpanos. Ahora, volviendo a esa flor. La flor de almendro es una flor bien blanca o en algún caso un poquito rosácea en el medio, y tiene 5 pétalos. Y para entender el paralelismo, voy a utilizar un pasaje que encontramos en Jeremías 1:11. ¿Qué tiene que ver eso del almendro? ¿Por qué justo el almendro? Allí dice en el 11 del capítulo 1, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. O sea, el almendro ahora es tomado como un símbolo de algo que viene muy rápido. ¿Qué pasa con el almendro? El almendro es un árbol muy especial, un árbol. Al igual que muchos árboles, en otoño pierde todas las hojas, o sea, queda como seco, pareciera muerto. Pero en primavera brota, pero es el primer árbol que brota en primavera allí en el oriente. Y no saca primero las hojas, sino se llena de flores blancas, al estilo de nuestros ciruelos o también los durazneros, que primero es la flor y después vienen las hojas. Así que imagínense un arbusto lleno de flores blancas y el primero después del invierno. Entonces es una figura de nuestro Señor Jesús, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos habla de Cristo resucitado. Ahora, la cantidad de flores que había en este candelero eran 22. Si sumamos los brazos y la caña central. En la antigüedad en Israel, para que algo tuviera valor, un tema tuviera trascendencia o inclusive se pudiera juzgar a uno, llevándolo a una pena de muerte, se requerían al menos 2 testigos. Pero acá tenemos 22 flores que nos hablan de la resurrección. ¿Recuerdan lo que fueron los testigos de la resurrección de Jesucristo? Allí los encontramos nombrados por grupos en 1 Corintios 15, una gran cantidad de testigos. Y al final, en Apocalipsis, hasta Jesús mismo es nombrado como el testigo fiel y verdadero. Realmente fascinante ver estos paralelismos. Pero no solo había flores, sino también había frutos. En nuestra versión dice manzanas, en otros simplemente es como un bulbo. Algunos piensan que podría tratarse del granado, que sería bastante lógico porque en la orla del manto del sacerdote también había granadas intercaladas con campanitas de oro. Entonces, quizás sea una granada.
No interesa, es un fruto o simboliza un fruto. Y esto, entonces, nos muestra otra vez del Señor, que ese grano de trigo que fue puesto en la tierra, que tuvo que morir, ¿para qué? Para que no quedara solo y llevara mucho fruto. Y esto es lo que simboliza también el candelero. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Querido hermano, querida hermana, tú y yo somos fruto de esta muerte y resurrección a la vida simbolizada en el candelero. Entonces vimos el simbolismo para Israel hacia el Señor Jesucristo, pero también hay un precioso simbolismo hacia la iglesia. En primer lugar, el creer, aceptar, recibir la luz. Toda persona que se acerca a Jesucristo, la luz del mundo, termina siendo alumbrado. Su misma vida se vuelve luz. Gran parte de los que estamos viendo esto, a nosotros ya nos sucedió esto. Nuestra vida cambió radicalmente desde que conocimos a la luz de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá, y eso permanentemente, la luz de la vida. Pero no todos tienen la luz. En Juan 12:36, Jesús invita, entre tanto que tenéis la luz, o sea, tenéis oportunidad de ver y acercaros a la luz, entonces creed en la luz para que seáis hijos de luz. Y también en el versículo 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pudiera haber alguien entre nosotros cuya vida todavía no ha sido alumbrada, que todavía anda en tinieblas, que todavía no encuentra el rumbo en la vida y cuya eternidad es sombría. ¿Por qué no venís a Jesucristo? Él derramó su sangre en la cruz del Calvario para perdonar tus pecados. Vimos los golpes que tuvo que soportar al cargar nuestra culpa. Es simplemente aceptar un regalo que Dios ofrece por medio de Jesucristo. Es decir, sí, yo necesito esa luz. Creo en Jesús como mi Salvador, lo recibo en mi vida. Si no fuiste iluminado todavía por el Señor, ven a la luz, ven hoy. Ahora, siguiendo con lo que es para la iglesia, nosotros somos parte de esta luz. Los 6 brazos salían de esa caña central del candelero. Inclusive la caña central se llamaba candelero también. Por lo tanto, los brazos eran parte integral de ese candelero. Eran uno con él. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Estamos unidos, completamente identificados con el Señor Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo cuando hablaba de la vid: sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Únicamente, completamente unidos al tronco, identificándonos plenamente con el Señor Jesucristo, el sarmiento, nosotros, la iglesia, puede llevar fruto. Pero para llegar a esa posición de ser injertados, de ser puestos en este lugar, tuvo que suceder algo muy importante. Frente a la luz de Dios, que Dios también es luz, se demostraba nuestra impureza e incapacidad de ser aceptado por Él, porque el pecado hace separación. Ahora bien, este pecado tenía que ser juzgado. Fue Jesús quien tomó nuestros pecados sobre sí, y por nuestra culpa Él fue golpeado. Como decía Isaías 53, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Él fue golpeado, y nosotros aceptados. ¿No es fascinante? ¿No es maravillosa la obra del Señor? Ahora, vemos la posición que ocupamos, pero también tenemos una responsabilidad. Como iglesia debemos ser luz. La función de la iglesia, claro, es ser un candelero. Y eso lo vemos, ¿saben dónde? En Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 1, vemos que Juan tiene una revelación
y realmente asombrosa del Señor. No tenemos tiempo ahora para leerlo, pero allí vemos al Señor caminando de una forma muy impactante. Pero ¿dónde está caminando? En medio de 7 candeleros. Y luego Juan recibe la respuesta, la revelación a qué eran esos candeleros. Cada candelero era una iglesia a la cual luego Jesús le manda estas 7 cartas. Entonces, ahí tenemos un simbolismo fenomenal. La iglesia identificada con un candelero. Cada iglesia es un candelero, debería serlo. Ahora, tengamos presente que los candeleros no eran la luz en sí, sino que la transportaban. Y creo que esta es la tarea de la iglesia local. Tiene que transportar, llevar, transmitir la luz del Evangelio de Cristo. Tiene que hacer visible al Señor, a la luz del mundo. Como también decía Pablo en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es indudable que nuestra función primordial como iglesia es alumbrar a un mundo que está en tinieblas, y lo vemos cada vez más. Ahora, para completar el significado de esta visión de Apocalipsis, vemos que el Señor está en medio de los candelabros, o sea, en medio de sus iglesias, son suyas. Él le da un inmenso valor, y para colmo, a mi entender, tiene esas 7 estrellas que son símbolos de los líderes de la iglesia en sus manos. O sea, él le da un valor muy, muy grande a las iglesias. Ahora bien, esto incluye también una altísima responsabilidad. Tenemos que transmitir la luz. Tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La cuestión es, ¿como iglesia cumplimos con ese objetivo? ¿Cumplimos con esta función? Claro, como iglesia también tenemos que quitar las impurezas, porque a los ojos de llama de fuego de Cristo, como se lo presenta en Apocalipsis 1, nada se puede esconder. Las iglesias son su gloria, por lo tanto glorifiquémoslo. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no cumple con la función de ser candelero? Veamos lo que el Señor tiene que decir a la iglesia de Éfeso. La primera, allí en Apocalipsis. Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La iglesia de Éfeso estaba establecida sobre la doctrina del apóstol Pablo. Había tenido como enseñadores allí a Timoteo, a Apolos, a Juan. Realmente una iglesia en cuanto a lo doctrinal, en cuanto a la enseñanza, primera calidad. Inclusive 40 años antes de la escritura de esa carta a Éfeso en Apocalipsis, Pablo había dicho en Efesios 1:15, había alabado su amor, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Pero pasaron 4 décadas de esa primera generación de cristianos y ya había desaparecido el primer amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Algunos suponen que ese primer amor se refiere a esa pasión que uno tiene en el primer momento, los primeros meses, años quizás, después de la conversión, que uno le quiere hablar hasta las piedras, uno quiere involucrarse en la obra, tiene una pasión por la obra. Pero no es esto, porque ellos seguían trabajando arduamente, lo dice esa carta. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. O sea, el fervor por la obra seguía. Entonces no es eso de dejar el primer amor. Haber dejado el primer amor tenía que referirse con dejar un amor prioritario al Señor. Ya no tenían el mismo celo que sus antepasados. Tenían mucho conocimiento teológico. Tenían una disposición al servicio, pero perdieron su perspectiva espiritual. Esto nos señala algo triste que a veces o muchas veces es observado a lo largo de la historia de la iglesia e inclusive en la experiencia personal de creyentes.
que la devoción de Cristo con frecuencia declina mucho antes de que comience el dejar la doctrina o el servicio. Uno puede estar muy activo en el servicio, pero habiendo dejado a Cristo, habiendo corrido del primer lugar. ¿Cómo lo podríamos aplicar? Por ejemplo, se puede notar en que estemos orgullosos de la cantidad de actividades que tenemos y que hemos participado, pero sin una vida de oración personal con el Señor. Somos activos, tenemos una buena enseñanza, tenemos un conocimiento, tenemos instituto bíblico, tenemos muchas cosas, pero ¿y nuestra relación personal con el Señor Cristo realmente es el centro? ¿De qué sirve un instituto, profundas clases, profundas enseñanzas de escuela bíblica, reuniones de enseñanza, si solo analizamos el mensaje, le damos un puntaje al predicador y no somos impactados por la presencia del Señor? Se puede servir hasta quedar exhausto, pero sin amor al Señor. El amor atraviesa toda la Biblia como un hilo rojo, el amor a Dios. Dios es amor, pero espera ese amor de nosotros también. El amor es lo más sublime, lo más necesario. 1 Corintios 13, si quieren después leerlo otra vez. Puedo hacer muchas cosas, aún entregar mi vida, pero si no lo hago con amor, no sirve para nada. Todo es vano. Los efesios servían al Señor hasta quedar exhaustos. Eran especialistas en doctrina, pero sin amor le faltaba la bendición del Señor. Una tercera posibilidad en cuanto a eso de dejar el primer amor está relacionada con la expresión haz las primeras obras. ¿Cuáles eran las primeras obras? En los primeros capítulos de Hechos podemos observar que había una comunión en unanimidad, oración en conjunto, liberalidad desinteresada. Probablemente hayan sido esas las primeras obras que ellos descuidaron. Por lo tanto, volver al primer amor también puede estar relacionado con hacer esas primeras obras, que significa cuidar el rebaño. Cada uno se preocupa por el bienestar de los demás. No solo es un tema de los pastores, de los líderes, no. Es un tema que nos incumbe a todos. Cargar mutuamente las cargas de los demás. En otras palabras, amor en acción. Por lo tanto, la exhortación del Señor también tiene que ser aplicada a nosotros, a nuestra vida. El Señor tiene que ocupar un lugar prioritario en nuestra vida. Recuerda, por tanto, de dónde caíste. Arrepiéntete para que no tenga que quitar el candelero. Qué tremendo es cuando una iglesia pierde su esencia de ser luz. Y el Señor la tiene que quitar, y he conocido varias iglesias así. De hecho, la iglesia de Éfeso dejó de existir. No hizo caso a ese llamado de atención. Qué tragedia cuando un testimonio se apaga. Esto por un lado es un juicio, pero también por otro lado es gracia porque salvaguarda el testimonio de Jesucristo que podía ser manchado más todavía. Salomón decía, se apagará la lámpara de los impíos. Y eso pasó a esta iglesia. Hay muchos creyentes que no son luz, que deberían serlo, pero están fallando en esto. Pueden tapar con activismo y con conceptos doctrinales profundos una ausencia de amor prioritario al Señor y hacia el prójimo. Entonces va a llegar el momento, si esto no se corrige, que Dios los va a tener que quitar, reemplazarlos y a veces hasta quitarles la vida. ¿Qué pasa con una lamparita quemada? Y la reemplazamos, porque dejó de cumplir su función. Lo mismo pasa con el creyente y la iglesia que no demuestra amor. Ahora, ¿qué más? Estamos para reflejar la luz. Ya lo vimos que la iglesia debe ser un candelero, pero también cada creyente, obviamente, vosotros sois la luz del mundo, decía Jesús. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vosotros sois hijos de luz, hijos del día, no de la noche, decía Pablo. Los creyentes en Antioquía demostraban fruto. Claro, ¿por qué fueron llamados cristianos ahí por primera vez? Sí, porque vivían a Cristo. El objetivo de cada creyente es llevar fruto, ser flor, o sea, demostrar un perfume. Pablo lo ilustra también en 2 Corintios capítulo 2.
que somos un perfume para Dios y para los hombres. Entonces, perfume y fruto, a fin de que llevemos fruto para Dios, era la oración de Pablo, llenos de fruto de justicia, decía en otro pasaje. Hay algo muy interesante también, es que complementamos la luz. Podemos sacar una similitud más de esa unión plena de los brazos con la caña central. Así como todos los brazos están unidos a esa caña central y le da esa belleza, ¿sí? Si fuera solo la caña central, no sería tan linda como con los 6 brazos. Y bueno, eso es lo que Pablo decía. La iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia le da la plenitud al cuerpo, en este caso al candelabro. Nosotros somos el adorno, somos el cuerpo, somos el complemento del Señor. ¿Realmente somos conscientes de lo que significa esto? La función, la elevada posición que tenemos. Esto nos tendría que llevar a una profunda admiración y devota adoración. Es que somos arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe. Vosotros estáis completos en Él, dice otro pasaje. Ahora, si pensamos que cada uno de nosotros fuera una lamparita, Jesucristo es la lamparita central, estamos juntos para dar luz. La luz del candelero caía sobre las tablas con las cuales se formaba el tabernáculo en sí, un símbolo de la iglesia. Enfrente estaba la mesa de los panes, que también era alumbrada. Allí estaban 12 panes, también símbolo de la unión de los miembros de la iglesia. Entonces, todos juntos. Claro, hay algún miembro que está por encima del otro. Y si nos fijamos un poquito en lo que es el candelero, hay un brazo que está por encima de los otros. Claro, quizás haya una función de relevancia en la Grey, en una asamblea local, pero se dan cuenta que el brazo de más arriba es el más chico en comparación con los demás. Bueno, es lo que dijo Jesús, el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Es más, el candelabro mantenía el equilibrio. Imagínense si faltaran 3 brazos de un lado, el candelabro se cae para el otro. Cada uno es necesario, cada uno es fundamental en la obra del Señor. Todos tenemos que estar enfocados a lo mismo. Y si tenemos esa meta, ese objetivo, que la gente conozca a Cristo y que Cristo sea glorificado, entonces las desavenencias desaparecen. ¿Cómo vemos a nuestros hermanos? Acordemos que todos somos necesarios. Todos somos fundamentales en esa unión con el Señor. Nadie es más o menos. Cristo lo es todo. Veamos a nuestro hermano como lo ve el Señor, como un brazo de oro y que da luz. Y para terminar, vamos a ir a la luz. Así como las flores de almendro nos hablan de la resurrección, así también el creyente tiene esa dichosa esperanza que se encuentra radicada en la unión con Cristo. Nuestra resurrección corporal está garantizada en nuestra unión con Cristo y su resurrección. Como dice Pablo, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias de los que resucitaron, luego los que son de Cristo en su venida. ¿A dónde vamos? Al reino de gloria, a la mansión celestial, a la Jerusalén llena de oro, y donde el Cordero es la lumbrera. Realmente fascinante observar nuestra posición. Todo lo que tenemos es del Señor, lo tenemos en el Señor, pero también es para el Señor. Y que junto a Él, todos juntos, podamos ser luz a un mundo que lo necesita, para su gloria. Amén. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz
brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. Eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Ha venido tu luz y la gloria de Dios ha nacido sobre mí. Soy vasija de barro y aunque estoy quebrado, tu luz brilla en mí. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. Mi alfarero, tú me hiciste hechura soy de tus manos. La luz Que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones, Jesús. eres el sol de un nuevo amanecer, el cielo. Que el mundo pueda ver tu luz y tu gloria brillando sobre mí. Eres el sol que marca un nuevo día. Es la luz que brilla entre nosotros, Jesús. La luz que alumbra las naciones. Eres la luz que brilla entre nosotros, Jesús. Eres la luz, eres la luz. Eres el sol de un nuevo amanecer.